¿cuántos de ustedes, cuántos de los que hay aquí, de los que están ahí conectados, escuchando la predicación a través de YouTube, le tienen temor a algo, de verdad, honestamente? ¿Cuántos le tienen, por ejemplo, pavor a las ratas, a las cucarachas? Pero que le tenga temor. Algunos le tienen temor a la oscuridad, ¿verdad? A estar en lugares oscuros. Algunos le tienen temor o fobia a el encierro, a estar en lugares muy encerrados. Y hay cualquier cantidad de tipo de temores, ¿sí o no? ¿Le tiene usted temor a algo? ¿Le tiene usted temor a algo? ¿Hay algo a lo que usted le tema? Miren, qué maluco es cuando uno tiene este tipo de temores y tiene que enfrentarlos, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando las personas le tienen temor a las alturas y resulta que le toca ir a algún lugar donde tiene que subir una escalera y estar en un lugar altísimo. Eso es la sensación, es horrible. O el que le tiene temor a la claustrofobia, a estar encerrado, y de pronto le toca abordar un ascensor para subir 20, 30 pisos. Es un pánico interno. Y este tipo de temores son dañinos, ¿verdad? Y este tipo de temores enferman a muchas personas, es decir, no le producen nada bueno a nuestra alma y a nuestro corazón. Ahora, los temores, yo siempre le digo a la gente, los temores son para enfrentarlos, los temores son para vencerlos. Si usted le tiene miedo a las alturas, pues vaya a lugares que sean altos para que empiece a enfrentar ese temor, ¿sí? Si usted le tiene miedo a las ratas, cómprese una rata y téngala de mascota. Es decir, ¿cómo puedo enfrentar yo mi temor? Porque la única manera de vencer nuestros temores es enfrentándolos. Pero la verdad es que estos temores son incómodos y hacen daño al corazón. Ahora yo me pregunto, ¿habrá algún temor en la vida que le haga bien a nuestro corazón? ¿Habrá algún temor? ¿Existirá algún temor que le haga, que sea benéfico para nuestra alma, para nuestra mente, para nuestro corazón? ¿Habrá algún temor? Piense en un momento. De todos los temores que existen, ¿hay alguno que sea bueno para nuestro corazón y nuestra mente? ¿En cuál pensó usted? En el temor de Dios, ¿verdad? Y es que es el único de todos los temores que existen, es el único temor que le hace bien a nuestro corazón. Es el único temor que trae bondad y bienestar a nuestra mente y a nuestra alma. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y es el fundamento para poder vivir una vida espiritual profunda, llena de gozo, y una vida espiritual saludable. Éxodo 19 y 20 es el pasaje, pues los pasajes donde nos vamos a mover hoy. Y Dios, los pongo un poquito en el contexto. Ya vamos a leer del 19, vamos a leer del 1 al 9 para ir desarrollando y no hacer un tipo de spoiler, sino que usted vaya, aunque bueno, el que ya se lo leyó ya conoce lo que dice realmente todo el pasaje, pero me gusta irlo llevando por partes porque vamos descubriendo lo que Dios va haciendo en la trayectoria y en la historia bíblica. Pero hoy quisiera que leyéramos del 1 al 9 para que pudiéramos tener un poquito del contexto. Miremos lo que dice. En el año tercero del 19, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ojo al contexto. Y habían salido de Rafidim y llegado al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová Dios lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a los hijos de la casa de Jacob, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las águilas y los he traído a mí. Está hablando de cómo Dios los rescató, los liberó. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de todos ellos las palabras que Jehová Dios le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová nos ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa en su gloria, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió estas palabras al pueblo
de Jehová. Dios va a tener una cita especial, Dios va a tener un encuentro especial con el pueblo de Israel después de sacarlo de la tierra de Egipto y de tenerlos caminando por el desierto. Y Dios empieza a preparar ese momento de ese encuentro tan especial que Dios va a tener con su pueblo, y habla con el líder, que es Moisés, y le dice: yo voy a hacer esto y necesito que prepares al pueblo y se preparen para el encuentro que vamos a tener. Es el momento cuando Dios va a entregarles la ley, cuando Dios va a darles por primera vez la ley al pueblo, su constitución de vida, de convivencia, cómo deben vivir ellos como pueblo para honrar al Señor, para honrar a su Dios. Y hoy vamos a ver cómo en medio de ese encuentro Dios permite que se produzca un temor tan profundo de la gloria de Dios. Y hoy vamos a estudiar por qué este temor es tan saludable y es necesario tenerlo en nuestra vida. Estudiemos 3 resultados que vienen a nosotros cuando experimentamos el temor de Dios de una manera genuina. En primer lugar, quiero hablar que el temor de Dios marca un límite. Escucha esto: el temor de Dios marca un perímetro, marca un límite tan importante en nuestra vida. Aunque muchos ven los límites como algo, ¿cómo decirlo? Como algo incómodo, sobre todo los jóvenes y los adolescentes que quieren vivir la vida loca hoy en día, ven los límites como algo incómodo, como algo malo, pero realmente los límites son saludables para nuestra vida. Los mandamientos existen para protegernos. Y eso es lo que hace un padre, proteger a sus hijos cuando pone límites. Y lo que Dios hace es con su temor marcar un límite en medio del pueblo. Miren el versículo 18. Y todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos. ¿Están allí? 19, 18, ¿sí? Y todo el pueblo observaba, porque llega el pueblo a este encuentro donde Dios le va a hablar a Moisés y el pueblo va a escuchar. Y el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Volvamos a leer, y yo quiero que usted por favor use su creatividad. Nosotros podemos recrear ese momento en nuestra mente. Pensemos en la escena, en cada elemento que compone este cuadro en nuestra mente, y piense por un momento en esto. Todo el pueblo observaba, está el pueblo mirando. ¿Y qué observaba? El estruendo de los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué pasó? Y viéndolo el pueblo, ¿qué pasó? Y viéndolo el pueblo, ¿qué? ¿Están conmigo o están en otro texto? ¿Qué dice el versículo 18? Y viéndolo el pueblo, ¿qué? Temblaron y se pusieron lejos. Note usted, claro, imagínese usted estar en esa escena donde usted está, usted va a tener un encuentro con Dios. Dios va a venir a un monte y usted de pronto llega a ese monte y encuentra que en ese monte hay un estruendo, hay relámpagos, hay una densa nube sobre ese monte, hay un sonido de bocina, el monte está humeando, le sale humo al monte y usted escucha ese estruendo de cosas. ¿Cuál es la primera reacción? El temor. Yo creo que si nosotros hubiésemos estado en esta escena, nosotros estaríamos temblando también de miedo y hubiéramos tomado la misma reacción del pueblo. En lugar de acercarse más al monte, ¿qué hicieron? Empezaron a retroceder, Mire, en ese encuentro Dios decide mostrarles su gloria para marcar un límite. Un límite que se había borrado en la mente y en el corazón del pueblo debido a la ignorancia de Dios que había. Ese límite que separa a los hombres de Dios, ese límite que dice que Dios es Dios y que los hombres solo somos hombres, que Dios es un ser glorioso, poderoso, omnipotente, y que nosotros somos seres limitados, creados, hechos con limitaciones, y además de eso, hombres con una inclinación hacia el pecado. Pero ese Dios glorioso es totalmente santo, ese Dios supremo y lleno de gloria. Ese límite que separa a los hombres de Dios era lo que Dios quería volver a dejar claro con todos estos elementos que Dios coloca en esta escena. El monte que humeaba, la voz que sonaba, el sonido de la trompeta, la gloria que se manifestó en este lugar. Y versículo 19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no
muramos. O sea, era tan impresionante porque Dios dijo, yo le voy a hablar a Moisés, pero el pueblo va a escuchar. Y el pueblo dijo, no, déjanos por aquí lejitos, habla tú con Moisés y que él venga y nos cuente, porque esta vaina está como muy peligrosa, no sea que en este instante seamos consumidos y vamos a morir al lado de este monte. Hermano, Dios está restaurando un límite que la ignorancia de la naturaleza de Dios ha borrado. Cuando los hombres ignoran la naturaleza de Dios, cuando los hombres ignoran quién es Dios, ese límite que tiene que haber entre Dios y los hombres se borra. La ausencia de la verdad y del conocimiento de la palabra de Dios hace que los seres humanos vivan vidas sin temor de Dios. Israel viene de un cautiverio. Israel viene de haber estado años bajo el gobierno de los egipcios y ausente del conocimiento de Dios, de la ley de Dios. Hay una ignorancia de Dios, de ese Dios que lo rescató. Israel no lo conocía, por lo tanto no había ese límite marcado. Pero Dios viene a asegurarse de que ese límite exista. Pero la ignorancia borra el límite, la ignorancia de la naturaleza de Dios, la falta de verdad en nuestra mente hace que no tengamos temor de Dios. Pero algo que coopera muchísimo a que los hombres pierdan el temor de Dios y a que ese límite se borre es la religiosidad. La religiosidad que desdibuja la naturaleza de Dios. La religiosidad, hermano, hace un daño impresionante, porque la religiosidad transmite un mensaje que desdibuja o que caricaturiza a Dios, un Dios sin gloria. La religiosidad crea un Dios que es únicamente un Dios afectivo, amoroso, pero un Dios sin juicio, sin justicia, sin santidad. Es un Dios sin gloria, es un Dios que no es digno de ser temido por los hombres. Y eso es lo que trata de hacer la religiosidad, es borrar tanto esos elementos de la naturaleza de Dios, esos atributos de la naturaleza de Dios que lo hacen temible, para hacerlo más doméstico, para hacerlo como más comprensible, como más amigable para el hombre, para que la gente pueda realmente como congraciarse con la religión. Y ese es el daño tan terrible que causa la religiosidad, que desdibuja la naturaleza de Dios. Por eso hoy en día mucha gente ve a Dios como un parcero. ¿Se ha visto que gente dice, el parcero? Algunos dicen el zarco, lo digo con todo respeto y el Señor lo sabe. El zarco que está en el cielo, Él sabe que yo lo busco, Él sabe que yo oro. El parcero, Él es mi parcero, ¿no? Qué cercanía, ¿no? O sea, ¿cómo hemos desdibujado la gloria de Dios? ¿Cómo hemos borrado los límites de Dios y lo hemos humanizado? Lo hemos domesticado. Hemos domesticado al león de Judá y lo hemos convertido en el gatito de la casa. Esta percepción de Dios le roba toda su gloria y su grandeza, lo humaniza y lo rebaja a un hombre admirable, pero es un hombre con el que podemos socializar de tú a tú sin ningún problema, con el que podemos hablar sin ningún problema. Si bien es cierto, la oración es una manera de hablar con Dios, pero hermano, detrás de la oración hay todo un protocolo que Dios hizo para que pudiéramos acercarnos a Él, y es la sangre de Cristo. Sin eso no podríamos ni siquiera orar nosotros. Si bien es cierto que Dios es cercano al hombre, eso es un atributo que en teología se llama la inmanencia. La inmanencia es que Dios puede ser cercano a la humanidad, que Dios está en medio de nosotros, que es inmanente, que Dios está cerca del hombre. Es tan inmanente que tomó forma de hombre, se acercó lo más que pudo a nosotros. Pero nunca podemos olvidar que Dios también es trascendente, es decir, que está por fuera de las capacidades humanas, que es digno de todo respeto y que está separado de los hombres por su gloria y por su santidad. Que tenemos un Dios glorioso, que es un Dios digno de todo respeto. Son dos atributos de Dios que están unidos en Él. Él es inmanente, cercano, pero también es trascendente. Y creo que el Padre Nuestro es una clara explicación de esto. Porque Jesús, cuando dijo, cuando oren, cuando hablen con su Padre, recuerden que Él es inmanente y es trascendente, porque dijo, cuando oren, oren así: Padre Nuestro, es decir, Padre cercano, Padre mío. Podemos hablar con Él, podemos relacionarnos con Él. Pero luego dice que estás en los cielos, la trascendencia. No olviden que ese Padre no es cualquier padre, no es cualquier ser humano admirable.
Ese Padre es Dios glorioso, eterno, poderoso, soberano y gobierna sobre todo lo que existe y lo creado. Y tiene el poder que con su palabra destruye lo que Él quiera y puede traer juicio y justicia sobre los hombres. Padre nuestro que estás en los cielos. De hecho, hermano, esa cercanía con Dios, esa inmanencia, solo la podemos experimentar los que somos hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo. De resto nadie lo puede hacer, porque nadie puede acercarse a Dios si no es por la sangre de Cristo, que abrió el camino al trono de la gracia. Nadie puede hacerlo, porque sería fulminado por el poder de Dios. Por eso es que nosotros oramos por la gente del mundo que es enemiga de Dios y que no conoce a Dios. Intercedemos por ellos porque Dios escucha nuestras oraciones, porque hemos sido lavados en la sangre de Cristo para poder acercarnos a Dios, o si no, no podríamos hacerlo. La iglesia tiene las puertas del cielo abiertas para ser escuchada. Tenemos acceso al trono de la gracia. Mire, es tan poderoso que Dios viene al pueblo a mostrarle su gloria para que el pueblo recupere, o para que el pueblo tenga, digo recupere porque en la caída se borró, pero Israel viene de una ignorancia. Israel no sabía quién era Dios. Pero Dios viene a marcar con todos estos sucesos y estos eventos, a dejar claro en la mente del pueblo la gloria que Él posee. Dios viene a mostrar que es un Dios realmente glorioso, que ese Dios que los ha librado de Egipto, que ese Dios que los ha rescatado, no es como los dioses de Egipto, que Él es un Dios verdadero, genuino, glorioso y digno de todo temor y de todo respeto. Por eso esa manifestación de gloria. Miren el capítulo 19, versículo 14 al 17, lo que dice: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Lo está preparando. Esto es antes, ¿no?, de encontrarse. Y lavaron sus vestidos. O sea, cuando Dios habla con él y le dice que traiga al pueblo, mire lo que Dios le dice: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Y no fue el truenito ahí, no, truenos y relámpagos impresionantes, y una espesa nube que era la gloria de Dios sobre el monte, y el sonido de la bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. O sea, imagínense esa escena tan poderosa. Moisés saca al pueblo y lo pone al pie del monte, pero Dios está haciendo y está mostrando toda su gloria en ese monte. Mis hermanos, Dios está queriendo mostrarle al pueblo quién es Él. Dios está queriendo dejar con estas imágenes grabadas en el corazón y en la mente del pueblo cuál es su verdadera naturaleza. Porque el límite que borra la ignorancia de Dios o la religiosidad solo lo devuelve el temor de Dios, que proviene de una clara comprensión de quién es Él, una clara comprensión de cómo es el carácter de ese Dios al que adoramos. ¿Qué está escrito en su palabra? Que es la revelación. Es que la palabra es la revelación de Dios, la autorrevelación. Dios muestra cómo es Él. Ese monte que humeaba, que tiene una imagen gráfica, es la palabra de Dios, donde se expresa cuál es ese carácter, cuál es esa naturaleza, esa palabra que cuando la abrimos, ahí está Dios, la gloria de Dios humeando, hablando, los truenos dentro de esa. Es la palabra de Dios, la gloria de Dios está en su palabra. Y tristemente, muchos hoy en día cristianos, al tener un desconocimiento de la palabra, tienen una imagen domesticada de Dios, tienen una caricatura de Dios en su mente por la ignorancia del conocimiento de Dios. Yo creo que estamos frente a una generación, bueno, necesitamos hacer algo, porque estamos frente a una generación que es compleja, y pienso en los jóvenes. Yo me relaciono mucho con jóvenes, pero pienso en que muchos de ellos no les gusta leer, no les gusta profundizar, no les gusta razonar, ya ni hablar les gusta. Ya para hablar con un joven es un problema, porque son súper callados. O sea, es una generación complicada.
y que cada vez creo que Satanás ha hecho esto para que esa falta de argumentación, esa falta de reflexión, esa falta de estudio no se lleve también a la palabra. Entonces hay una ausencia de verdad, y al haber una ausencia de verdad hay una ausencia de la comprensión de quién es Dios, y al haber una ausencia de la comprensión de quién es Dios, hay una ausencia de temor de Dios en el corazón, y al haber ausencia de temor de Dios hay pecado. Hay pecado. Lo preocupante es que hoy en día la iglesia tiene una imagen tan domesticada de Dios. La iglesia que debería ser la columna y el baluarte de la verdad. Y a veces por congraciarnos con las nuevas generaciones, y creo que hay que buscar puentes y hay que buscar alternativas y ser creativos para no perder las nuevas generaciones, pero no podemos sacrificar lo importante. No podemos domesticar a Dios y no podemos alcahuetearle a las nuevas generaciones su falta de estudio de la palabra de Dios. Por eso los discipulados son tan vitales en las iglesias y la predicación de la palabra de Dios, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia puede tener todo. Puede ser una iglesia súper dinámica donde todo el mundo se relaciona, donde hay actividades súper chéveres, donde todo el mundo se conoce, todo el mundo sale y hay una armonía tan bonita. Pero si la iglesia no tiene verdad, la iglesia está muerta. La iglesia está muerta. Una iglesia sin temor de Dios, una iglesia donde Dios se ha humanizado, una iglesia donde tenemos un Dios solo lleno de amor, pero carente de juicio. Una iglesia muchas veces, y no digo toda la iglesia porque hay iglesias que son muy sanas, pero a nivel general creo que tenemos un problema en la comprensión de la naturaleza de Dios, porque tenemos un Dios que existe para satisfacer solo los sueños y los deseos personales de una generación que solo piensa en sí misma. Ahí hay un problema grandísimo. Ahí hay un problema teológico y filosófico muy fuerte. Es tan fuerte el problema que replanteamos la teología del temor de Dios. Si usted le pregunta a la gente ¿qué es temor de Dios?, la gente le va a decir pues temer a Dios es respetarlo. Mira, ¿cómo cogemos el temor de Dios, que es algo tan glorioso, y lo bajamos solo a un asunto de respeto? Pues temer a Dios es respetarlo, es saber que Él es tan grande que hay que respetarlo. Bueno, ¿será eso realmente el temor de Dios que la Biblia nos muestra? Y nos da temor decir que el temor es tener pavor también. Y es que nuestro Dios es un Dios que produce terror. Claro, no el terror el terror que, a ver, ¿cómo decirlo? No el terror que conocemos, sino el terror que lleva al hombre a reconocer su pecado y su maldad. Pero nuestro Dios tiene que ser digno de todo temor. Dice la Biblia, qué tremenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hermanos, el temor de Dios, definamos un poquito qué podría ser el temor de Dios en medio de una idea, de un concepto tan desdibujado hoy en día. El temor de Dios es tenerle pavor también a Dios, a su naturaleza gloriosa y santa. Es entender que hay un Dios justo en los cielos que no tendrá por inocente al malvado. Pero es saber que nosotros somos malvados por naturaleza y merecemos su juicio. Temer a Dios es tenerle pavor a Dios. Me aterra cuando la gente no le tiene temor a Dios, porque no lo conoce. Yo creo que si cada uno de nosotros y si cada persona del mundo pudiera tener un encuentro con Dios como estos o como el que tuvo Isaías, y pudiera ver a Dios como es Dios en realidad, la gente tendría un temor de Dios tan impresionante. Bueno, no existirían, porque no existiríamos, porque solamente alguien que está en Cristo puede tener un encuentro de esta naturaleza con Dios. Así, estoy hablando de manera en términos literales y palpables. Solamente alguien que esté en Cristo, que esté cubierto por la sangre, por la justicia de Cristo, podría mantenerse en pie delante de la gloria de Dios. Pero una persona sin Cristo no puede hacerlo. No puede, porque la ira de Dios está sobre él y lo va a consumir tan pronto. La gente hoy en día dice, ay, si Dios existe, si Dios es real, ¿por qué no se aparece? ¿Por qué no se muestra? Esa es la argumentación de muchos. ¿Por qué Dios no se muestra? ¿Verdad? ¿Por qué no se nos aparece? ¿Saben por qué? Porque Dios es tan bueno que no se le quiere aparecer a nadie. Porque Dios es tan bueno que lo que hizo fue darnos un mensaje para nosotros transmitirlo, para no tener que aparecerse a la gente. Porque si Él se le aparece a la gente, los mata, los liquida por completo. Entonces nos manda a nosotros como mensajeros para preparar el camino
y que ellos puedan prepararse, ser lavados en la sangre de Cristo para poder acercarse a Dios, porque ellos no lo pueden hacer de frente, o serían consumidos por el fuego y la justicia de Dios. Por eso Dios no se aparece. Ahora, pero un día todo mundo va a tener un encuentro con Dios, ¿o no? Todo mundo tendrá el encuentro con la gloria de Dios, el encuentro con el Dios que está parado en este monte. Todo ser humano tendrá que tenerlo una vez en su vida, por lo menos literal así. Dice la Biblia, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. El problema es que quien tenga ese encuentro sin estar en Cristo va a perecer en el infierno por la ira de Dios. ¿Sí o no? Por eso dice la Biblia que ante Él toda rodilla se doblará. De lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, nadie quedará sin doblar sus rodillas. Algunos las doblarán para pasar a la gloria y a otros la doblarán para ir directo al infierno ese día. En Cristo nosotros ya no tenemos ese... Ojo, ¿qué pasa con los cristianos? Con nosotros los cristianos ya no tenemos ese pavor o ese terror de la gloria de Dios, porque hemos sido lavados en Cristo y nos podemos acercar confiadamente a Dios, porque Cristo va adelante, la justicia de Cristo va adelante. Nosotros no tenemos ese pavor a la gloria de Dios, porque sabemos que su gracia nos ha permitido estar delante de su presencia y ser aceptados en Cristo. Pero nuestro corazón, al ser consciente de la naturaleza y la gloria del Dios al que adoramos, nuestro corazón siempre debe estar de rodillas delante de Dios. ¿Soy claro? Nuestro corazón tiene que temer a Dios. Nuestro corazón tiene que temer a Dios. Nosotros todos los cristianos tenemos un límite interno marcado por la verdad, la gloria de Dios en nuestra mente. Y ese límite es precisamente lo que nos libra de pecar deliberadamente. Usted de pronto le ha pasado, ¿no? Usted ha querido pecar y hay algo en usted, está el temor de Dios que se pone y no te deja, porque hay un límite marcado. Un límite marcado en tu mente, en tu conciencia, por la verdad de Dios, por la gloria de Dios. Hermano, Dios le muestra su gloria a este pueblo para restaurar el límite que esa ignorancia había borrado. Miren lo que dice, versículo 10 al 13. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día. Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo alrededor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis los límites. Miren el límite. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subiréis al monte. Dios les dice: ustedes pueden subir, pero hay un límite para ustedes. Moisés puede pasar ese límite, pero ustedes llegan hasta aquí. Y el que se atreva a pasar ese límite o a tocar con su mano el límite, caerá muerto en ese mismo momento. ¿Notan ustedes cómo Dios está colocando un límite a ellos para que ellos entiendan que ellos son hombres y Él es Dios? Dios les hace conscientes de estas palabras, de cuán importante es tener claro el concepto de quién es Dios antes de acercarnos a Él. Dios les hace conscientes de cuán importante es la santidad para acercarse a Él. Tienen 3 días para santificarse, Moisés, para lavar sus vestidos, para que se guarden en pureza. Tienen 3 días para hacerlo. Y cuando se acerquen, no toquen el límite. Prepárense y no toquen el límite. Cuán importante es preparar el corazón cuando nos vamos a encontrar con la gloria de Dios. Amén. Lo hemos dicho todo este tiempo. Por ejemplo, cada vez que venimos a la iglesia, nos acercamos al monte de Dios que está humeando, a la presencia densa de la gloria de Dios. Cada vez que venimos y nos congregamos como iglesia, hay una presencia manifiesta de manera especial. Tal vez usted no la vea, pero de una manera especial Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. De una manera especial Dios está aquí. Y tenemos que aprender, como el pueblo de Israel, a prepararnos para acercarnos al Señor. Yo lo decía con los muchachos de la alabanza esta mañana: ¿cómo nos preparamos para llegar? ¿Cómo nos preparamos para acercarnos a la presencia de Dios? ¿Es usted de los que el domingo, ay, qué me voy a poner, ay, qué voy a hacer, y corre y ni siquiera ora, no se prepara durante la semana para venir a la iglesia, no ora, sino que como que lo coge la tarde, llega al culto a las 10:10, llega tarde al culto?
Llega a las 10 y no, es que a las 10:01 ya es tarde. Hay que llegar temprano, hay que llegar antes de las 10. Qué bonito cuando los hermanos llegan y los vi orando, leyendo la palabra, preparando su corazón, orando por lo que va a suceder aquí. ¿Por qué? Porque estamos delante de la presencia de Dios, porque vamos a tener un encuentro especial con el Señor. Preparémonos, organicemos nuestra ropa desde el día anterior. ¿Qué me voy a poner mañana? Voy a tener un encuentro con el Señor, voy a ponerme esto, voy a organizar esto. Preparémonos. Qué triste es cuando los cristianos se quedan hasta las 3 de la mañana haciendo cosas el día sábado y el domingo se levantan todos, ¿sí? Se quedan viendo la serie de Netflix hasta las 3, 4 de la mañana y llegan a la iglesia todos dormidos. ¿Quién viene con ganas de adorar bien trasnochado? ¿Quién viene con ganas de adorar después de estar la noche? No, hermano, hay que prepararse. Es un encuentro sagrado con el Señor. Pero no digo que usted no pueda ir al cine o verse una película el sábado, pues lo puede hacer, pero acuéstese por favor temprano, para que usted tenga toda la pila de venir a adorar al Señor con toda la energía y no estar llamando al predicador en la prédica y venga pastor, venga, todo dormido ahí. No, preparémonos para acercarnos al monte del Señor cada domingo que nos reunimos acá. Observemos el límite tan marcado que el Señor le pone. Nadie podía traspasar ese límite, nadie. Dios no lo permite. Versículo 21, Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. ¡Wow! Que no traspasen los límites para verme, porque va a caer una multitud del pueblo si hacen eso. Sobrepasar el límite se pagaría con la muerte. Ese es el costo de menospreciar la gloria de Dios, porque sobrepasar el límite es menospreciar la gloria y la grandeza de Dios. Y Moisés dijo: sea animal o sea hombre, no me importa. Si es un animal o es un hombre, va a morir. Ay, se me soltó el perrito, muere. Sea hombre o sea animal, quien traspasa el límite va a morir. Se paga con la muerte el irrespeto a la gloria de Dios. Ay, pastor, la gente en el mundo, todo lo que irrespeta a Dios, pues lo va a pagar con su vida si no se arrepiente. Dios es bueno y le da tiempo, pero un día con su propia vida, con su propia alma, pagarán su irrespeto y su menosprecio de la gloria de Dios. Pero el temor de Dios también santifica. ¿Qué hace el temor de Dios? Pone un límite, y ese límite es para santificación de nuestras vidas. Versículo 20 dice: y Moisés respondió al pueblo. El pueblo que estaba, como decimos los muchachos, paniqueado, viendo toda esa escena, todo, claro, qué temor. O sea, usted saber que no puede pasar un límite, que no lo puede tocar, que hay relámpagos, que hay truenos, que hay humo, que hay sonido de bocina, que hay una nube espesa cubriendo todo el monte, y que usted hay un límite que no puede traspasar. Yo creo que uno está, Dios mío bendito. Y Moisés responde, versículo 20, al pueblo: no teman, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Con qué propósito? Para que ustedes no pequen. Para que ustedes no pequen. Hermano, ¿para qué el temor de Dios? ¿Para qué? Dios no hace eso como para que digan: wow, wow. Claro, Dios quiere que el ser humano tenga una comprensión profunda de su gloria y que entienda que Él es un Dios poderoso y glorioso. Pero también Dios quiere provocar un temor para que el pueblo de Dios sea lo que tiene que ser. Dios le dijo a Moisés, recuerdan empezando la prédica: y me seréis un pueblo santo. Y me seréis un pueblo santo. Dios viene a santificar al pueblo con su temor. Ese temor que marca un límite al pecado en nuestra vida. Todos nosotros tenemos una lucha interna con el pecado, una inclinación al pecado, pero el temor de Dios es el arma más poderosa para darnos la fortaleza interna y combatir las tentaciones. Lo decía ahorita, yo no sé cuántos han tenido la experiencia de usted saber que va a pecar, pero el temor de Dios se para delante de vosotros. Moisés le dijo al pueblo: para que el temor de Dios vaya delante de vosotros, o sea como un escudo, sea como algo que va adelante. Es como ¿qué? Como un escudo, ¿verdad? Para que el temor de Dios vaya adelante, los proteja y no pequen. Entonces, cuando el pecado viene, está el escudo del temor de Dios grabado en nuestra conciencia, que te impide pecar. Cuando un cristiano puede pecar y disfrutar su pecado y gozarse, porque a mí me cuesta creer que es cristiano. Si alguien viene y dice: no, imagínate que
tal cosa y no, y, guau, 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 y habla de sus pecados como con esa libertad y como con esa sensación de alegría. Uno podría decir, ¿en serio tú eres cristiano? Porque no hay temor de Dios. Porque si estuviera el temor de Dios, listo, si tú pecas, el temor de Dios te parte por dentro en 1000 pedazos. El temor de Dios va adelante y no nos deja pecar, nos guarda del pecado. Eso es una de las grandes, por eso es tan saludable, por eso es el único temor que le hace bien a nuestro corazón. Hermano, el temor de Dios es la base para una vida piadosa. La palabra piadosa, ya lo explicamos, es una vida dedicada a Dios, es una vida que ama a Dios, es una vida que honra las cosas de Dios, es una vida que quiere vivir en santidad. Entonces esa es la base para una vida de santidad, es el temor de Dios. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es una vida que vive conforme a lo que Dios exige. Es una vida que honra a Dios con sus actos, sus pensamientos, sus actitudes. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios es la base de toda verdadera adoración. Si no hay temor de Dios, no hay una adoración genuina. Porque si no hay temor de Dios es porque falta comprensión de Dios. Y si no hay comprensión de Dios no hay adoración. ¿Cómo vas a adorar algo que no comprendes? Entonces la base de la verdadera adoración es el temor de Dios. ¿Y cómo se manifiesta el temor de Dios? ¿Cómo sabemos si tenemos temor de Dios? A ver, ¿cómo sabe usted si tiene temor de Dios o no? ¿Cómo sabe usted si tiene temor de Dios o no? ¿Ah? Porque hay un deseo interno de que cada área de nuestra vida obedezca a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Hay un deseo interno en nosotros de, hombre, ¿cómo sé que temo a Dios? Porque quiero que cada área de mi vida se sujete a la palabra de Dios. Quiero que mis emociones hagan lo que Dios dice que haga. Quiero que mi vida espiritual haga lo que Dios quiere que haga. Quiero que mis finanzas, mi economía haga lo que Dios dice que haga. Porque hay temor de Dios. Quiero que en mi hogar con mis hijos, con mi esposa, hacer lo que Dios quiere que haga, porque hay temor. El temor nos lleva a la obediencia. El temor nos impulsa a obedecer la palabra de Dios. Mis hermanos, dice Isaías 62:6, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré, diciendo, yo soy Dios el que hizo todo esto, pero miraré, estaré cerca de aquel que es pobre y humilde de espíritu. Estamos hablando de pobreza en espíritu. Y que tiembla ante mi palabra. Que tiembla ante mi palabra. Que tiembla ante mi palabra. De hecho, Dios provocó todo este temor cuando les iba a entregar la ley, cuando les iba a entregar su palabra. El verdadero temor de Dios se mide cuando temblamos ante la palabra de Dios. Es decir, cuando decimos, esto es lo que dice Dios que yo tengo que hacer y no lo estoy haciendo, y nos parte por dentro del alma. Nos parte por dentro. Porque estamos deshonrando la palabra de Dios, que manifiesta el carácter de Dios, los deseos, las intenciones de Dios, lo que Dios dice que debemos hacer. Hermano, el temor de Dios le exige al mundo doblar su rodilla delante de Él y arrepentirse de su maldad. Y el temor de Dios arrastra al cristiano lejos del pecado, lo protege. Su temor va delante de vosotros para que no pequéis. Mire, yo creo que uno como padre sufre mucho frente a la generación que tienen que enfrentar los hijos hoy en día, porque no es lo mismo lo que nosotros enfrentamos a nivel de, ¿cómo poder decirlo?, de las conversaciones y de las cosas que se vivían cuando uno estudiaba. Por ejemplo, cuando uno estudiaba no había una venta de droga como hay hoy en día en la mayoría de los colegios, que hay venta de droga. Y hoy en día los chicos pueden ver la pornografía en un smartphone, se reúnen en un grupito y con internet y ven. No, en nuestro tiempo había que ir y pasar la vergüenza de comprar una revista. Y sí, o sea, digamos que la apertura a la maldad hoy en día es mucho más grande. Hay una depravación. Siempre el pecado ha estado, pero hay una depravación más expuesta a través de los medios de comunicación. Entonces nuestros hijos se enfrentan a una generación con una tentación más latente. No sé si decir más pecaminosa, porque el pecado siempre ha estado, pero por lo menos con una tentación más abierta, con una tentación con la que andan siempre, es su teléfono. Y uno como padre siempre piensa, ¿cómo guardo? Que nuestra responsabilidad como padres, especialmente cuando nuestros hijos no tienen todavía el discernimiento o
o no han tenido ese encuentro con Jesús para discernir lo bueno de lo malo, es cómo guardo a mi hijo, cómo guardo a mi hija de la maldad, cómo lo protejo. Y uno le dice qué ve, qué no ve, uno revisa los programas, las series antes de que lo vean, y uno los analiza y dice, bueno, esto se puede ver, esto no, y uno está pendiente de no darles tablets, celulares hasta cierta edad, pero llega un momento donde se vuelve muy difícil controlarlos, porque ellos van a tener que ir a estudiar y les van a pedir una tablet y les van a dar internet, y tú no vas a estar al lado todo el tiempo sentado en la clase. ¿Cómo vas a hacer para que ellos no pequen? ¿Cómo vas a hacer para que ellos se guarden? No lo puedes hacer. ¿Sabes quién puede hacer eso? El temor de Dios que se ha infundido en casa. El temor de Dios que se ha infundido a través de la enseñanza de los padres a los hijos de la palabra de Dios. De enseñarle a los padres a los hijos quién es Dios, su carácter, la obediencia a Dios, todo lo que tiene que ver con la escritura, de predicarles el evangelio en su casa. Hay una edad para hacer eso, y si tú no lo haces a esa edad y no siembras principios que traigan temor de Dios a sus vidas, cuando ellos vayan al mundo no van a tener un límite en su vida, y el pecado los va a arrasar, los va a absorber. Hay padres que se relajan, no voy a la iglesia, yo no vuelvo, y se teman sus vacaciones espirituales, no llevan los niños a la iglesia, no les enseñan el evangelio en la casa, no tienen una vida disciplinada con los hijos. Ay, déjame decirte que te van a sacar lágrimas con el tiempo. Cuando veas a tus hijos luchando con cosas que tú no quieres que luchen, cuando veas a tus hijos haciendo cosas que tú sabes que están mal, y cuando tus hijos te digan, no quiero saber de ese Dios, no quiero saber de ese Dios. Desde que tú vas cada 8 días a la iglesia, no quiero saber nada de esa vida religiosa que tú llevas. Te lo van a cobrar, te lo aseguro. Y esa va a ser la lucha de intercesión para que ellos conozcan a Jesús, porque hay un momento donde lo único que librará a tus hijos del pecado es el temor de Dios que está implantado en sus corazones. Y eso se enseña en casa. Y eso se enseña en casa. Me da tristeza cuando los padres no ven estas cosas, cuando no comprenden el mundo a que sus hijos se van a enfrentar. Creo que esto daría para otra predicación, pero creo que es importante tocarlo. Esposas, oren por sus esposos para que haya temor de Dios, predíquenles el evangelio, hablen con ellos de la palabra, porque saben, lo único que nos puede librar de la infidelidad es el temor de Dios. Usted puede controlar a su esposo en su casa, pero no lo va a controlar en el trabajo. No va a controlar la secretaria que le tira a los perros, que le dice, tan lindo que estás, ¿qué estás haciendo? Y que no le importa que sea casado. Igualmente hombres, oren para que haya temor de Dios, porque lo único que nos puede librar es el temor de Dios. Usted aquí en la iglesia puede ser una mansa paloma. Usted aquí en la iglesia puede ser, o en su casa usted puede ser, ¿no? El monte puede humear debajo de sus pies, ¿no? Pero puede ser todo un lobo cuando sale. Y lo único que puede marcar la diferencia de que no seas eso es el temor de Dios marcado en tu vida. Uno como pastor no puede perseguir a la gente. Uno como pastor ora para que la gente tenga temor de Dios y el temor de Dios vaya delante de ellos. ¿Sí? Hay gente que quiere que uno esté ahí como, y mire y mire este. Enfrentamos un mundo de pecado y lo único que puede proteger la gente es que el temor de Dios esté. Y lo que nosotros oramos como equipo pastoral es que el temor de Dios descienda. Lo único que va a proteger a alguien del pecado es el temor de Dios. Mire, usted le puede decir a alguien 1000 veces que no haga eso. Usted le puede decir, pero no haga eso, pero no haga eso. Si no tiene temor de Dios y le gusta hacerlo, lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo que pasa es que va a haber una diferencia. Ahora lo va a hacer a escondidas suyo. A escondidas. No lo va a exponer, pero lo va a hacer porque le gusta y porque no hay temor de Dios. Necesitamos el temor de Dios sobre la iglesia. Necesitamos el temor de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos el temor de Dios sobre nuestros hijos. Necesitamos el temor de Dios sobre nuestros matrimonios. Oremos para que ese temor vaya adelante, porque un cristiano sin temor de Dios es un cristiano que no tiene freno al pecado. Es un cristiano peligroso y sin testimonio. Es un cristiano que tal vez no sea cristiano. Hermano, ¿cómo podemos crecer en el temor de Dios? Fácil de responder esa palabra: creciendo en el conocimiento de quién es Dios, de su carácter, de su naturaleza, creciendo en su palabra, discipulándome, exponiéndome a una palabra sana. Qué triste, porque hoy en día, en este evangelio que domestica a Dios, estamos tratando tanto de coger a Dios y amoldarlo
y hacerlo tan doméstico y tan atractivo que es como un producto que se puede servir y la gente va a decir: lo quiero, yo quiero ese Dios, yo quiero ese tipo de Dios que me bendice, que me ama, que quiere lo mejor para mí, que va a hacer realidad mis sueños. Yo quiero ese Dios. Y a ese Dios le cortamos su justicia, le cortamos su ira, lo podamos, lo metemos en una cajita, lo domesticamos y lo ofrecemos a la gente. Y muchos predicadores hoy en día recortan y editan su mensaje para poder ser aceptados por la gente. Y nosotros somos mensajeros, heraldos, no editores del mensaje. No se nos es permitido quitar ni una letra ni una tilde. El mensaje de Dios tiene que calar con claridad para que la gente tenga un concepto claro de quién es Dios, de su ira, de su justicia, pero también de su amor y su misericordia. Porque otros editan la otra parte. A otros les gusta esa ira. Qué bien, pastor, esos mensajes. Gloria a Dios, son lo que necesita la iglesia. Ira, fuego, serán consumidos. Aleluya. Pero editan el amor, la gracia. El consejo de Dios es hablar del carácter de Dios. No podemos editar ningún aspecto de la naturaleza de Dios. Somos heraldos, no editores. ¿Quieres crecer en el temor de Dios? Exponte a la palabra de Dios no adulterada. Exponte a una palabra de Dios que no domestique a Dios, sino que lo exponga con toda claridad, con todos sus matices, en toda su profundidad y su gloria. Y por último, y termino, el temor de Dios nos invita a su misericordia. Uy, ¿cómo así? Sí, señores. El temor de Dios nos invita a entender y a comprender su misericordia. Versículo 24. Entonces el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó en la oscuridad en la cual estaba Dios. La oscuridad en la cual estaba Dios. Oh, es que, ¿cómo sería una película de esto? Yo ayer me acosté y yo me imaginaba una película de esto, ¿no? Decía, Dios mío. Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que me he acercado a ustedes desde el cielo. O sea, Moisés le pasa a decir esto: ustedes hoy han entendido que yo he tomado la decisión de acercarme a ustedes desde el cielo. Eso nos muestra su misericordia. El temor del Señor nos permite comprender cuán grande es su misericordia por nosotros. ¿Qué es misericordia? Que Dios no nos da el juicio que merecemos, sino que nos otorga la gracia que no merecemos. Se acerca a nosotros, cosa que no merecemos. Cuando comprendemos la grandeza, la gloria y el poder de Dios, entendemos que nunca podríamos acercarnos a Él sin morir. ¿Soy claro? Cuando usted entiende bien la grandeza, la gloria, el poder, la naturaleza de Dios, usted se da cuenta que usted no se puede acercar a Él porque va a morir. Que no se puede acercar a Él porque va a morir. Que usted no se puede acercar si Él no decide acercarse a usted. De hecho, hermano, Dios es tan bueno que para acercarse al pueblo tomó todas las precauciones necesarias para no matarlos. ¿Sí ven? Todo lo que Dios les dice y lo que hace y y el límite y todo, Dios dice: voy a hacer esto para no matarlos, para no destruirlos. Dios es tan bueno, hermanos, que toma todas las precauciones cuando Él se quiere acercar a nosotros. Porque donde Dios se acerque sin pensar, bueno, no tenemos ese tipo de Dios, pero donde Dios se acerque así, nos mata a todos. Dios tomó todas las precauciones que para que nosotros podamos estar en su presencia, Él envió a su Hijo para poder preparar nuestro corazón, nuestra vida, para santificarnos y que podamos estar delante de Él. Mire el versículo 22 del capítulo, creo que 19. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estragos entre ellos. ¿Qué significa la palabra estragos? Ojo, que se santifiquen, porque el sacerdote puede decir, ¿no? Pero nosotros somos sacerdotes, nosotros qué, no vamos a mentir. No, que se santifiquen también, porque o si no hago estragos. Todas las precauciones que toma el Señor. Hermano, ¿saben? El hombre no encuentra a Dios, es Dios quien encuentra al hombre. Es Dios quien decide acercarse.
Y Dios toma todas las precauciones. ¿Para qué? Para no liquidarlo. Fue Jesús quien vino a buscarnos. Nosotros no fuimos a buscar a Jesús. A veces decimos, y eso es una mala teología, encontré a Jesús. Digamos que en términos humanos usted lo encontró, pero no, fue que más bien Él lo encontró a usted. Él le abrió los ojos a usted para que usted lo viera. ¿Soy claro? No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Porque a veces decimos, conocí, encontré a Dios, vi a Dios. No, Dios te vio. Dios se acercó. Dios tomó la iniciativa. Dios envió a su Hijo. Dios se acercó a nosotros. Por eso Él merece toda la gloria. En este episodio Dios quien les dice, yo he decidido venir y mirarlos a ustedes desde el cielo. Yo he decidido acercarme. Es interesante que los seres humanos tenemos una especie de un concepto de que Dios tiene como una deuda, ¿no?, con nosotros. Los seres humanos pensamos que Dios debería parecerse, que Dios debería mostrarse, que debería tratarnos con bondad y bendecirnos, como si Dios tuviera una deuda. Todos los seres humanos piensan eso, como si Dios tuviera una deuda con nosotros. Pero esto es debido a ¿qué? A la ignorancia de quién es Dios. Y esto a su vez nos lleva a ignorar quiénes somos nosotros. O sea, cuando tú ignoras, recuerdan Isaías, cuando tú ignoras quién es Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios, vas a ignorar tu pecado. Vas a pensar que eres muy bueno. Pero cuando tú tienes un encuentro con la gloria de Dios, te das cuenta de tu propio pecado, de tu propia naturaleza. Y es ahí donde entiendes la misericordia de Dios, que te permite estar vivo al tener un encuentro con Dios, a pesar de que eres pecador. Por eso digo que el temor de Dios nos acerca a su misericordia. Porque cuando usted teme y Dios permite que tú lo descubras, te acerques a Él, tú dices, Dios mío, yo sigo vivo por pura gracia. Podemos venir aquí, ¿sabe por qué? Hay gente que a veces no entendemos lo valioso que es estar aquí reunidos como iglesia, la misericordia que hay aquí en este lugar cuando nos reunimos. Porque si no fuera por la gracia de Dios, Dios viene y se manifiesta y nos mata a todos. Es más, si no fuera por la gracia de Dios, Dios ni permitiría que le adoremos. No podríamos estar aquí. Ha sido Él quien ha provocado ese temor, para que conociendo quién es Él, nosotros entendamos su misericordia y su gracia, su grandeza y su favor. Dios ha convertido su trono de justicia para nosotros en un trono de misericordia y de gracia. Y es ahora que nos podemos acercar confiadamente, es decir, sin el temor de ser fulminados en el camino como los sacerdotes, sino confiadamente al trono de la gracia de Dios. Concluyo. Necesitamos el temor de Dios en nuestra vida. Necesitamos el temor de Dios en nuestra familia. Oremos por el temor de Dios sobre nosotros. Clamemos al Señor para que su temor caiga sobre la iglesia, caiga sobre tu corazón, caiga sobre tus hijos, caiga sobre tu familia. Busquemos intensamente a Dios todos los días y pidámosle que coloque su temor en nuestro corazón, porque no hay nada más saludable para nuestra vida que temer a Dios. Y ese temor va a disipar todos tus otros temores que te destruyen y te hacen tanto, pero tanto daño. Ese temor te va a permitir vivir una vida plena que conoce a Dios. Ese temor te va a permitir tener una vida llena de gozo. Oremos.